otros la mantienen de que sí, que será posible. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, es un tema extremadamente difícil, donde confluyen muchísimos intereses. Yo siempre pensé que el pacto eléctrico iba a ser difícil como lo ha sido. Hay quienes quisieran que el pacto eléctrico no se dé. Exacto. Porque en el desorden se cosecha como ha sucedido en ese sector. Tampoco pienso que un pacto eléctrico necesariamente sea la solución. Yo creo que aquí la solución es... es decir, que no hay mucha esperanza en caso de que se haga tampoco. No, mira, yo creo que siempre tiene que haber esperanza. Yo creo que ¿Algo se logrará? Sí, por supuesto. Pero el pacto puede resolver el tema de las pérdidas. Mira, el problema de las pérdidas no se resuelve con un pacto. El problema de las pérdidas se resuelve con inversión, con personal capacitado y con una continuidad de política. Porque aquí, en gran medida, el problema del sector eléctrico es que aquí el sector eléctrico se reinventa cada 4 años. O sea, tú no puedes... y ahora hay la oportunidad de un gobierno que va a durar 8 años. Entonces, yo no sé, pero ya ha habido cambios en las distribuidoras y eso trae mucha incertidumbre dentro del propio personal. Yo recuerdo cuando en uno de los talleres que nosotros hacíamos, había un joven dominicano, para que no pensaran que fuera alguno de los extranjeros que los organismos internacionales en ese momento exigieron que se trajeran, y brillante. Yo quería pasarlo a director y él estaba en una posición que ganaba 50,000 pesos y me dice, ay, por favor, no me cambie, porque mientras usted esté aquí, yo no tengo problema, yo sé que voy a seguir como director, pero el día de mañana vienen y dicen, ¿quién es que gana 160,000? Ese es el puesto que yo quiero. Entonces yo creo que esas son de las cosas que hay que entender, que no hay una empresa que pueda crecer con cambios constantes, porque primero hay una curva de aprendizaje de cualquier persona que llega a una posición. Entonces, desgraciadamente aquí, en la inmensa mayoría de los países, nosotros vemos que se cambian la cabeza, pero toda la estructura queda igual. Aquí no, aquí cada cual llega con su guagua. Y eso, por supuesto, es uno de los grandes problemas que el sector eléctrico dominicano ha tenido que enfrentar. Yo recuerdo que nosotros dejamos la planificación del crecimiento de la generación hasta el 2020, pero ya se oía que se estaba preparando otro. Y eso no solamente pasa en el sector eléctrico, te pasa en el propio sector educativo, donde nosotros hemos visto planes decenales que duran un año. Que duran un año. Que duran un año. Entonces, que no es el caso, no estoy diciendo en este caso, no fue en este gobierno. Este gobierno yo no he oído de un plan, parece que se está cumpliendo el que había. Pero definitivamente la inconsistencia, esa falta de coherencia, esos cambios radicales cada vez que llega un gobierno, y no necesariamente cada vez que llega un gobierno, a veces hasta cuando se cambia de ministro en un mismo gobierno, todo se va a la mitad del personal. Pero hay que invertir en equipos, Celso, para disminuir las pérdidas. Definitivamente que sí. Y mira, disminuir pérdidas no es tan difícil como la gente piensa. La telemedición, hay que seguir invirtiendo en eso, se ha invertido, yo he visto que ha crecido la cantidad de clientes telemedidos, y el prepago. El prepago es fundamental en un país como este, donde cuando a un cliente que le cortan la luz, que paga 400, 500 pesos, la reconexión le cuesta 350. Pero es peor, tal vez él no tiene los 500 pesos cuando llega la factura. Entonces el prepago, tú controlas tu consumo, tú compras lo que puedes, tú compras 50, 100 pesos en un país donde todo el mundo... Pero eso obligaría a cobrar contadores en todas partes. Bueno, pero hay que poner contadores en todas partes, eso es así. Pero eso requiere una decisión y una inversión también, las dos cosas. Pero una inversión que se recupera rápidamente. Mira, nosotros tenemos el caso del Manguito. En el Manguito, ustedes saben que ahí había una huelga un día sí, el otro también. Se perdía el 97% de la energía que se entregaba. Dios mío, ¿qué es? 97. 97. Cuando se pusieron los contadores prepago, hoy se cobra el 97 y se pierde el 3. Wow. El caso de los Alcarrizos. Los Alcarrizos, nosotros dejamos un proyecto que no sé si se terminó. En los Alcarrizos se perdían 25 millones de dólares al año. La inversión para llevar los Alcarrizos a 24 horas y recuperar el pago como debe de ser, por encima de un 85-90%, costaba 25 millones de dólares. O sea, ¿cuál tasa interna de retorno de un proyecto de un empresario se recupera en un año?
Ninguno. O sea que en la parte de la distribución son proyectos altamente rentables para el gobierno o el día que se haga una inversión conjunta con el sector privado. En el caso nuestro, que pasamos por 3 años con el yugo del Fondo Monetario Internacional, porque el fondo nos limitó tremendamente. Nosotros y además con precios altos de los combustibles. A 120 el barril de petróleo. Wow. Pero a nosotros el sector privado nos apoyó muchísimo. Nosotros financiamos proyectos financiados por el sector privado por 1.400 millones de pesos. Es que yo creo que se puede. Ahora lo que hay que tener voluntad política. Yo creo que la hay, la voluntad política. Y yo no creo que nada, que todo puede cambiar para bien. Así que vamos a tener las esperanzas de que en algún momento todos esos sectores que hay en el pacto eléctrico se pongan de acuerdo. Yo creo que el error del pacto eléctrico fue abrirlo tanto. Celso, como empresario, el clima de negocios en la República Dominicana y tomando en cuenta también algunos acontecimientos a nivel internacional, ¿cómo estamos nosotros? Mira, nosotros lo interesante es cómo nos ve la banca internacional. ¿Y cómo nos ven? Mira, nos ven muy bien. De hecho, lo mejoraron vemos. la clasificación. Mejoraron la clasificación. Cuando vienen y uno conversa con ellos, ven a la República Dominicana como un país atractivo a la inversión. Y lo vemos en la colocación de bonos. Ojalá nos vieran un poquito peor para no colocar tantos bonos. Pero con ese apetito. Exactamente. Ahora mismo, el otro día comentábamos en una reunión de que ahora con esta colocación de 500, un apetito de 3.000 millones. O sea, tú colocas en una hora 500 millones, sin embargo, el producto agrícola de mayor exportación, que es el banano, son 350 millones de dólares al año. O sea, tú tienes que pasar un año entero trabajando, esperando que la cosecha produzca, esperando que no haya problema de clima, y sin embargo tú colocas 500 millones de dólares en 2 horas. Celso, finalmente, la sociedad civil debe de participar, debe de presionar con el tema de la elección de la Junta Central Electoral y las altas cortes. Yo creo que sí, yo creo que aquí no puede, sobre todo en un momento en que los partidos nuestros están dispersos, porque aquí ha habido una dispersión de los partidos políticos, una concentración en un solo partido, que es peligroso, yo lo he dicho muchas veces, para el propio partido de gobierno. ¿Por qué es peligroso? Pasa lo mismo que cuando los empresarios tenemos un monopolio. Entonces empieza la discusión interna dentro de los socios. ¿Por qué? Porque se abusa del consumidor o se descuida, para no utilizar la palabra abuso, y los socios entienden que debe de haber muchos ingresos porque son solos. En este caso empiezan las discusiones. Mira, ahora mismo se acaba de elegir los bufetes de las cámaras en el Congreso, pero fíjate la declaración de Charlie Mariotti, que tal vez aspiraba también. Sí. Dice, ni un día más. O sea, porque todo el mundo aspira. Entonces yo creo que en eso hay que tener cuidado. Yo creo que sí, que la sociedad civil debe participar. Yo creo que es una apertura que los gobiernos siempre deben dar, no importa el que esté. Es una forma de que la sociedad se sienta representada. Celso Marrancini, como siempre, muy agradecido de tu participación. Muy agradecido. Muchas gracias. Gracias, Celso. Por la cantidad de temas que tú tratas y la síntesis que haces de ellos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. En la recta final tenemos a Gustavo de Hostos, embajador de la Orden de Malta, que nos trae una buena noticia para los viajeros dominicanos que hacen escala en Francia hacia otros destinos.